evento más que se lleva a cabo gracias a la División de Extensión Universitaria y a Bolsa de Trabajo de la FES Iztacala. En esta ocasión, pues nos acompaña el licenciado Silvain Darnil, vicepresidente del negocio de cereales de Nestlé, y la licenciada Kyoko Murakami. Nos van a estar hablando de un tema súper importante con referente a si el empleo o pues, querer emprender nos ayudan más precisamente para llegar a nuestras metas. Y pues bueno, me voy a permitir presentarlos. Como ya les mencioné, el licenciado Silvain Darnil, vicepresidente del negocio de cereales Nestlé para Latinoamérica. Tiene sólida experiencia multifuncional en Nestlé Europa y Latam, lo que es finanzas, ventas, marketing y dirección general. Y pues también se encuentra con nosotros la licenciada Kyoko Murakami en la parte de la Contraloría de Cereales México, financiera con experiencia en diferentes áreas de finanzas dentro de Nestlé, viendo diferentes canales y categorías para la empresa. Muchísimas gracias a los dos ponentes. Chicos, chicas, recuerden si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, háganoslo saber a través de la caja de chat de Facebook o de aquí de Zoom, y con gusto los licenciados pues nos estarán apoyando para responder estas dudas. Les cedo la palabra a los licenciados para que inicien con su presentación y pues estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias, licenciados. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Hola, ¿cómo están? Bueno, justo vamos a empezar. Primero quisiera presentarme, quién soy yo, cuál ha sido mi experiencia y justo platicarles un poquito cuál ha sido mi proceso dentro de el buscar trabajo y el cómo ha sido para mí el decidirme por una carrera, el decidirme por un empleo y justamente dentro del empleo, cuáles han sido mis opciones y cuál han sido mi trayectoria dentro de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, como ya mencionaba, soy Kyoko Murakami, soy mexicana, tengo 28 años y derivado de la pandemia tengo un perrijo, ¿no? Aquí la foto de mi perrijo. Igual como verán, por mi nombre y por mis rasgos, soy descendiente japonesa, o sea, mis papás son japoneses. Entonces, yo siempre he estado en México, he vivido en México, he estudiado en México, entonces 100% mexicano. Yo estudié licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública y actualmente estoy haciendo una maestría en Mercadotecnia y Gestión de Marcas, justo para poder complementar esta experiencia dentro de Nestlé. En Nestlé llevo 7 años, justo inicié de becaria dentro de finanzas en un área que se llama Contraloría de Ventas y a partir de ahí tuve la oportunidad de ya integrarme dentro de la empresa y tener experiencia en diferentes áreas dentro de finanzas, ¿no? Como es Contraloría de Ventas y como es la Contraloría de Negocio, que es en donde estoy actualmente. Anterior a Nestlé, estuve un año en BMW, en la financiera, justo siendo becaria de impuestos y justo también es parte de lo que les voy a platicar un poco de la experiencia. Bueno, les voy a platicar un poco cuál fue mi proceso a la hora de decidir qué era lo que quería estudiar, ¿no? Porque en la prepa pues ya tenemos mucho la presión de qué voy a estudiar, no sé si me quiero dedicar toda mi vida a una cosa en específico, ¿no? O sea, es una decisión sumamente importante porque a final de cuentas va a definir qué es lo que voy a hacer en los siguientes 30, 40 años de mi vida, ¿no? Entonces, primero fue la pregunta de qué quiero estudiar, ¿no? Entonces, yo fui de querer ser doctora a querer ser abogada, después me fui a querer ser financiera, después descubrí la carrera de actuaría, pero al final de cuentas yo nada más conocía los nombres, no estaba 100% segura de qué era, qué iba a estudiar, qué iba a hacer, a qué me iba a poder dedicar, ¿no? Y justo la siguiente pregunta es, a qué me quiero dedicar, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿En qué voy a trabajar, no? Por ejemplo, si estudio finanzas, pues sí, ¿en qué puedo trabajar? ¿No? Voy a poder trabajar en un despacho de contadores, voy a poder trabajar en una casa de bolsa o voy a poder trabajar en una empresa. Como que no tenía muy bien definido qué áreas incluía cada una de las carreras, ¿no? Y justo algo que me ayudó mucho es ir investigando dentro de las universidades. Obviamente hay panfletos en donde van describiendo en rasgos generales de qué se trata cada una de las carreras, qué podemos dedicar. Obviamente preguntándole a conocidos que ya se dedicaban pues tanto a siendo doctores, siendo abogados, de más o menos su día a día, entender y visualizarme yo misma de yo me veo haciendo eso, yo me veo operando gente, yo me veo atendiendo a pacientes o yo me veo dentro de los tribunales defendiendo casos en la parte legal, conociendo las leyes, o si me veo en una empresa, ¿no? Trabajando en la parte financiera, en la parte corporativa, o me veo justo como la película del lobo de Wall Street, ¿no? En una casa de bolsa
pidiendo comprar más coberturas, más acciones de ciertas empresas o meterme justo en ese ambiente, ¿no? Y obviamente en este proceso de definir qué quiero, qué no quiero hacer, inclusive ya estudiando en la carrera de finanzas, todavía no tenía muy segura a qué me quería dedicar, ¿no? O sea, si quería estar dentro de una empresa, si quería estar justo en la casa de bolsa, y no, inclusive ya estaba aplicando para un examen para poder ser trader. O sea, yo ya tenía todos mis libros, ya estaba empezando a estudiar, y justo cuando empecé a estudiar y empecé a hojar el libro, dije, no, o sea, la verdad esto no me llama, no me veo aquí, entonces, pues, ¿para qué le dedico parte de mi tiempo a algo que yo ya siento que no es para mí, ¿no? Entonces, justo también empecé a investigar otras áreas dentro de las materias que estaba estudiando en la universidad, cuáles eran las que me llamaban la atención, ¿no? Y justo de ahí fui descubriendo todo también el mundo corporativo, ¿no? Y dentro del mundo corporativo pues, también es otro mundo completamente diferente, en donde hay muchísimas áreas que van desde contabilidad hasta finanzas corporativas, gestión de presupuestos, gestión de proyectos. Entonces, mi primera experiencia, como les comentaba en el slide anterior, fue de becaria dentro del área de impuestos, ¿no? Que es un poquito más contabilidad. Y a la hora de empezar a trabajar ahí y ver los procesos y ver a mis compañeros o a mis jefes cuál era su día a día, ahí fue donde me di cuenta de, no, la verdad no me llama tanto la atención la parte de la contabilidad, ¿no? Y justo es una de las últimas preguntas que a mí me empezó a sonar mucho cuando yo estaba trabajando en impuestos de, ¿qué pasa si me equivoqué al escoger este trabajo, ¿no? Y obviamente empecé a buscar más opciones de, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo crecer dentro de la empresa? ¿Qué otras áreas tiene esta empresa? Y justo me encontré la oportunidad de empezar a trabajar en el área corporativa, me explicaron de qué se trataba el área y me llamaba un poquito más la atención, ¿no? Entonces, al final de cuentas, mi pregunta de qué pasa si me equivoco, la verdad, en ese momento de mi vida no pasaba absolutamente nada porque justo me di cuenta en ese momento que no era lo que yo quería para mi desarrollo, para mi carrera. Entonces, justo el punto de estar preguntando, estar viendo, estar experimentando, nos ayuda o me ayudó mucho a mí a darme cuenta en realidad en dónde quería estar y no pasaba nada si escogía mal en algún momento, ¿no? El punto es darme cuenta yo misma de qué es lo que quiero hacer, cómo me vislumbro a mí misma en un futuro y a final de cuentas es algo que va a ir evolucionando y vamos a ir conociendo y vamos a ir aprendiendo de muchas más cosas, ¿no? O sea, a final de cuentas, les quería contar más o menos mi experiencia y la frustración que sentí en ese momento a la hora de decidir y la decisión tan importante que fue el decidir una carrera, el decidir a qué me quiero dedicar, ¿no? Y yo me fui un poquito más a la parte del empleo que del emprendimiento, justo porque estaba viendo los pros y los contras y para mí, ¿no? Y yo me veía un poco más dedicándome a una empresa, teniendo justo esta estructura, teniendo justo ya el respaldo de un jefe, un respaldo de cierto conocimiento que la empresa al final de cuentas ya tiene. Hola, yo soy Silvan Danil. Gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan? ¿No? No. Okay, espera. ¿Ahorita sí? Ya, ok. Hola a todos, encantado de estar con ustedes hoy. Primero me presento y también les doy un poco de perspectiva sobre mi experiencia y después podemos tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación para Kyoko o para mí. La idea es intercambiar con ustedes, entonces solo darles un poco de contexto en esta parte y después que podamos compartir. Entonces yo soy Sylvain Arnil, soy francés, tengo 42 años, casado y tengo 3 hijos de 11, 9 y 7 años. Yo tengo una larga trayectoria en Nestlé, tengo 17 años ya en la compañía. Parecería que entré ayer, pero estos años pasan. Empecé a trabajar en Nestlé en la matriz mundial que está en Suiza, en la área de finanzas. Empecé como Kyoko. Después la compañía me mandó a Brasil, donde trabajé 5 años en diferentes roles comerciales, entonces en roles de ventas, en roles de marketing, en roles de trade marketing.
Después tuvo la suerte de que me mandaron también 5 años en Perú y Bolivia, basado en Lima, ya en unos puestos de gerencia general de negocios. Entonces yo tenía a cargo en Perú y Bolivia los negocios de cafés, de culinarios, de lácteos y de bebidas. Y estoy aquí en México hace más de 3 años en el puesto de vicepresidente de cereales para LATAM. La categoría de cereales la manejamos en Nestlé en una joint venture con una empresa americana que se llama General Mills. Entonces es 50% Nestlé, 50% de General Mills, y se llama CPW. Este es el logo que ustedes ven a la derecha, arriba a la derecha, y entonces tengo la responsabilidad de la categoría de cereales con marcas Nestlé y marcas General Mills en toda América Latina y los Caribes. Estoy súper feliz de estar aquí en México. Me encanta este país, como ustedes lo pueden ver. Ya soy más latino que francés. Tengo 2 de mis hijos nacieron en Brasil, el tercero nació en Perú, y yo tengo una perrita mexicana. Entonces una familia muy diversa. Yo soy apasionado por desarrollar talentos y equipos. Lo que me gusta mucho es justamente estar con los equipos de los negocios que tengo a cargo para que ellos se desarrollen y que los equipos trabajan mejor entre ellos, porque con 17 años de carrera yo me di cuenta relativamente rápido que no puedes hacer nada solo. Todas las cosas que realmente importantes que puedes hacer en la vida o en el mundo laboral, lo vas a hacer haciendo equipo y trabajando en equipo. Y entonces me apasiona esto. También me apasiona entregar buenos resultados para la compañía. Como todos ustedes, me gusta tener resultados positivos cuando hago algo. Y también, y les voy a contar un poco más en la próxima diapositiva, también soy apasionado por la sostenibilidad, y ahí voy a entrar un poco más en detalle. Y a nivel personal, entonces hago varios deportes: alpinismo, esquí, kitesurf, bicicleta de montaña. Me gusta la naturaleza, y me encanta estar en la naturaleza para descansar y para tomar un poco de distancia a veces frente del negocio. Debe ser igual en sus estudios. Hay momentos en los cuales fines de semana o vacaciones que son, de mi punto de vista, tan importantes o más importantes hasta que los estudios o el trabajo, porque te ayudan a recargar las baterías, pensar con un poco de distancia y realmente hacerte las preguntas importantes para tu vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que tu vida continúe en los próximos años? Y esto no los haces cuando estás al 100% estudiando, al 100% trabajando, porque el día a día te come. Entonces tomarse un poco de tiempo personal para pensar en cuáles son las próximas etapas de la vida personal y laboral. Es súper importante para mí también. Bueno, les quiero contar también un poco de mi experiencia, porque justo cuando ustedes nos invitaron a hablar un poco de empleo o emprendimiento, yo creo que puedo compartir una historia personal, que es una de muchas, pero quizás le puede servir un poco en su reflexión de que si quieren buscar empleo o emprendimiento. Antes de entrar en Nestlé, cuando yo tenía 22 años de edad, organicé con un amigo un viaje alrededor del mundo. Viajamos 14 meses, disculpa, en 56 países diferentes, en 4 continentes. Y la idea de este viaje no solamente fue un viaje de turismo, que claramente visitamos un montón de cosas y hemos tenido súper buenas experiencias, pero
queríamos que este viaje queríamos buscar inspiración justamente para la pregunta que ustedes tienen hoy entre empleo y emprendimiento. Y lo que pasó es que a organizar este viaje alrededor del mundo, leímos un libro de una persona que se llama Muhammad Yunus, que es el fundador de un banco que se llama Grameen Bank y que fue el fundador en los años 70-80 del concepto de microcrédito. Y esta persona contaba en su libro su trayectoria de emprendedor y cómo él se había dado cuenta que a emprender y él creó una empresa, no fue una ONG, él creó una empresa, pero realmente con una vocación social de buscar cómo solucionar el problema de pobreza en su país natal, que era Bangladesh. Y leímos este libro y dijimos, wow, esta persona se está realizando, está haciendo una cosa súper positiva, está teniendo bastante éxito y más allá está solucionando un problema social. Y entonces lo que nos propusimos de objetivo para esta vuelta alrededor del mundo era entrevistar a emprendedores como él que solucionaban problemas sociales y del medio ambiente a través de un emprendimiento. ¿Okay? Entonces, encontramos más de 80 emprendedores cada vez tocando en su puerta o escribiéndoles un email o llamándoles para decir si podíamos encontrárnoslo y pasar a entrevistarlos. A veces durante 1 o 2 horas, a veces nos quedamos con algunos de ellos un par de días, pero la idea realmente era hacer unos retratos en un sitio internet de sus trayectorias y de lo que ellos estaban tratando de hacer con su emprendimiento. Entonces, algunos ejemplos, nos encontramos con una persona que se llama Tristan Leconte, que era el fundador de Altereco, que es la primera empresa de comercio de fair trade, ¿cómo se dice esto en español? De comercio justo. En Francia, él había creado su marca de chocolate, de café, tratando de remunerar a los agricultores de manera más justa. Entonces lo entrevistamos y hicimos un retrato de él en nuestra plataforma web. Tuvimos la suerte, después de haber leído su libro, de entrevistar a Muhammad Yunus en Bangladesh, en su país. Como les contaba, él es el fundador de Grameen Bank y unos años después él se ganó el premio Nobel. Entonces fue una entrevista espectacular y pasamos un par de días con él. También entrevistamos una persona que se llama Govindapa Venkataswamy. No les voy a repetir este nombre porque los nombres indianos son muy difíciles, pero él había fundado un hospital para tratar la gente que tenía un problema de catarata, el problema que puede llevar a ser ciego si no se trata, y él lo había creado con un modelo en los cuales 1/3 de las personas que podían pagaban, 1/3 de las personas que no tenían muchos recursos pagaban solamente el costo de las operaciones y 1/3 con el lucro que había hecho con el primer tercio. El tercer tercio venía y se operaban gratuitamente. Y él había creado un hospital en el sur de India y cuando lo entrevistamos estaban en 18 hospitales y había tratado más de 1 millón de personas. Era espectacular este encuentro también. Encontramos también una persona que se llama Takao Fukuno, que su objetivo en la vida es decir, yo quiero usar mucho menos productos químicos
en la cultura del arroz en Japón, porque él veía que a usar muchos productos químicos en su cultura, la biodiversidad se iba y no tenía tanta biodiversidad como él tenía cuando era niño. Y entonces empezó a buscar soluciones para usar cada vez menos productos químicos y cada vez más, pero sin perder en rendimiento. Y él encontró una manera muy chistosa que lo miró en un libro de historia y miró que había pinturas de gente en culturas de arroz y que había muchos patos detrás. Y decía, ¿por qué había patos en las culturas de arroz? Y se dio cuenta a introducir patos en sus culturas que los patos se comían todos los pequeños bichos que reducían los rendimientos. Y a nadar en el agua también oxigenaban el agua y hacía que la cultura era mucho mejor que con productos químicos. Y él inventó esta manera de cultivar el arroz y después este método se difundió en todo el Japón y en algunos países de Asia. Fue súper interesante. Y el último ejemplo que doy aquí es también un emprendedor, un arquitecto que ya, como les decía, hace 20 años tenía la visión de cómo puedo construir inmuebles o casas o oficinas que no emiten ninguna emisión de carbono. Y entonces él había piloteado muchas técnicas diferentes de cómo poner la casa comparado al sol, el aire, los paneles solares, y él había conseguido construir algunas casas y algunas oficinas así. Entonces, bueno, les cuento todo esto con bastante detalle, solamente para decirles que para mí fue una experiencia espectacular de poder estar entrevistando más de 80 emprendedores que querían, a través de la fundación de una empresa, solucionar algunos problemas sociales y del medio ambiente. Y cuando regresamos al final del viaje, nos contactó un editor de libros para escribir un libro sobre las personas que habíamos encontrado, y el libro lo publicamos en 2004, se llama en francés 80 hommes pour changer le monde, que son básicamente 80 retratos de emprendedores que tratan de solucionar problemas sociales y del medio ambiente. Y fue una súper sorpresa porque lo que empezó como un proyecto personal con un amigo se volvió un proyecto mucho más grande que lo que habíamos pensado. Entonces escribimos este libro, lo vendimos a casi 100.000 ejemplares en Francia, que estuvo varias semanas en el top 3 o en el top 5 de las ventas. Entonces fue un éxito absurdo. Y después, delante de este éxito, lo compraron los derechos y el libro fue traducido en 8 idiomas y existe en español. Se llama Cambiar el Mundo, y lo pueden encontrar aquí en México, yo creo, más en Amazon que en otras cosas. Pero la idea no es venderles el libro, es darle este contexto para decirles que cuando yo regresé después de este viaje alrededor del mundo, dije, con 24 años, después de haber estudiado, de haber tenido esta experiencia fabulosa, dije, ¿qué quiero hacer de mi vida? Yo también quiero emprender o quiero buscar un empleo. Y a tener tantos ejemplos de experiencias exitosas de emprendimiento, yo realmente quería al inicio decir, yo quiero replicar uno de los modelos que encontramos en este viaje alrededor del mundo y hacerlo en Francia, pero me di cuenta yo personalmente que no sabía de mucho
cuando empiezas, y esto es normal, cuando sales de la universidad tienes mucho conocimiento teórico, pero no has podido realmente ponerlos en práctica. Y yo dije, mira, si yo emprendo algo, va a ser algo chico y no sé si voy a tener éxito en esto. Entonces, definí también en uno de estos fines de semana, tomando un poco de distancia frente al día a día, dije, no, la verdad lo que quiero hacer es buscar un empleo para entender un poco más cómo funciona una empresa, porque no sabía en esta época, mismo si había estudiado negocios, no sabía porque había hecho un par de prácticas, pero no a detalle. Y entonces empecé a trabajar en Nestlé, en lo que les contaba en Suiza, 4 años en Suiza, para realmente entender cómo funcionaba una empresa. Y yo me di cuenta también de una cosa súper importante para ustedes, que no es empleo o emprendimiento. Tú puedes, cuando tú estás empleado, tú puedes ser emprendedor, tú puedes hacer muchas cosas dentro de una empresa de pequeña, una empresa mediana, una empresa grande como Nestlé. No es que si tú consigues un empleo, en la parte de emprendimiento se va a cero. Yo me doy cuenta con la trayectoria que tengo aquí que en Nestlé que he podido emprender. Y lo llamamos de intrapreneur, dentro de Nestlé, es emprender dentro de una compañía. Y a cada posición que yo tengo en la compañía trato de emprender en línea con lo que yo hice en mi viaje. Por ejemplo, cuando estuve en Brasil, yo tenía a cargo un negocio de bebidas que usaba mucho cartón, bebidas lácteas, y elegí allá hacer todo un proyecto para que el cartón y el papel que usábamos en nuestras fábricas venga de fuente renovable de papel. Entonces, lo que me di cuenta también a trabajar en una empresa grande es que tú puedes tener mucho impacto, porque las empresas grandes, un Nestlé, por ejemplo, en México, está en 90 o 95% de los lares. Entonces, nuestros cereales hoy de Nestlé están en casi 50% de los lares mexicanos. Entonces, si nosotros hacemos algo para mejorar el medio ambiente, mejorar las condiciones de cómo compramos el maíz a los agricultores en México, todo esto lo hacemos en grande, lo hacemos en chiquitito. Y entonces lo que les quiero decir también aquí es que no es porque yo estoy en una compañía grande que yo elegí un empleo que se me pasó la voluntad de ser emprendedor dentro de Nestlé. Y entonces quería finalmente solo con este último chart reflexionar un poco sobre empleo e emprendimiento. Les decía, no hay cosa buena, no hay cosa mala, depende mucho de quién ustedes son, de qué les interesa. A mí me gustó mucho lo que dijo Kyoko, es que cuando tú no sabes, lo mejor es buscar gente que tiene empleo o gente que emprendió para entender un poco de su día a día, porque también hay mucha leyenda urbana sobre lo que es un empleo, lo que es un emprendimiento. La sociedad muchas veces pone en luz todas las cosas buenas del emprendedor, sí, pero el emprendedor también tiene varios puntos negativos, como hay una inseguridad, tú no sabes si tu emprendimiento va a funcionar. Muchas veces empieza solo, y cuando digo empieza solo es que muchas veces vemos el fundador de Steve Jobs como el emprendedor, pero él inició chiquitito y en su primer día, la primera cosa que hace es probablemente, si tiene un problema en la computadora, él lo tiene que
que arreglar. Si él necesita ir a comprar papel higiénico para sus baños. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que haces solo al inicio, que no son sexy, pero que necesitas hacer porque nadie lo hace para ti. Eres responsable para todo también, entonces si la cosa va bien, fantástico. Si la cosa va mal, también tienes algunos puntos negativos ahí. Y también no hay nadie que te enseñe, o hay poca gente que te enseñe, o tú necesitas buscar gente fuera de tu empresa para que te enseñen. Y esto, yo creo, también el emprendimiento viene con un sentido, ahí es súper positivo, si es una aventura. Haces lo que quieres, no vas a tener un jefe, y tú tienes más responsabilidad desde el inicio y probablemente más satisfacción cuando la cosa va bien. Pero en la parte de empleo, los puntos positivos es, primero, tienes mucho más seguridad, porque si tú te vas a una empresa pequeña, mediana o larga, normalmente al final del mes te pagan tu salario, que no es necesariamente lo mismo cuando eres emprendedor. Puedes crecer dentro de una compañía, como lo mencionaba Kyoko, está creciendo dentro de Nestlé. Yo crecí dentro de Nestlé y creemos los dos que vamos a continuar creciendo. Tú puedes tener un balance de vida laboral y de vida personal quizás mejor que un emprendedor al inicio. Movilidad también, una compañía te puede cambiar de función, de cambiar de rol, cambiar de geografía. A mí me pasó de cambiar de países. Y tú tienes mucha estructura también. Cuando entras en una compañía, especialmente en una compañía como Nestlé, llegas y hay mucha gente que te enseña, hay mucha gente que te explica cómo se deben hacer las cosas, y puede ser también algo que usas para un futuro emprendimiento. No es que cuando tú eliges saliendo de la universidad de empleo o emprendimiento, que no puedes volver a ser empleado o a ir a emprender después de un par de años. Y claro, en los puntos negativos del empleo es más cuadricular al inicio, no ves todo, ves una parte del negocio. A veces las decisiones se toman de manera más lenta que te gustaría si fuera emprendedor. A veces, como lo dice Kyoko, no es exactamente lo que quieres. Eliges un empleo, te hacen una oferta, vas, y a veces hay algunas cosas que no pensabas, pero que no te gustan. No te gusta lo que tú haces, no te gusta el sector en el cual trabajas, no te gustan tus colegas, no te gusta tu jefe, no te gusta tu salario. Puede haber un conjunto de cosas que no te gustan y que no es exactamente lo que tú quieres, pero igual en cada situación hay puntos positivos y negativos. Y en el empleo, lo que puede ser negativo, pero que también puede ser positivo, es que ahí sí tienes un jefe. Cuando tienes un buen jefe, súper, porque él te enseña o ella te enseña mucho. Cuando tienes uno o una mala, es muy difícil porque hay que bajar la cabeza y bueno, esperar que pase. Y esto no lo tienes cuando eres emprendedor. Entonces, quería solamente reflexionar con ustedes a través de mi trayectoria y también a través de algunas de estas reflexiones, caminos para que ustedes puedan individualmente elegir entre empleo o emprendimiento, y yo creo que mi consejo mayor lo dijo Kyoko, es: si ustedes no saben, buscan gente en su familia, en su red de amigos o conocidos, para hablar con ellos y tomarse un café de media hora con alguien que es emprendedor o alguien que está empleado en diferentes funciones, en diferentes sectores. No sé si les va a ayudar tanto a definir exactamente lo que quieren, pero por lo menos va a definir lo que ustedes no quieren. Y esto ya es importante, porque cuando ya sabes lo que tú no quieres, ya se achican las opciones y ahí pueden tomar la decisión correcta para ustedes. Esto era de nuestra parte, y si quieren podemos empezar la sesión de cuestiones y respuestas. Vale, pues muchísimas gracias, licenciado. Es súper interesante saber estos conceptos, ¿no? Porque al final es verdad, ¿no? Si no sabemos qué es lo que queremos, ¿cómo vamos a decidir si vamos a
a optar por un empleo, por un trabajo en alguna empresa o querer desarrollarnos profesionalmente, individualmente, ¿no? Por nuestra parte. Muchísimas gracias a los dos ponentes y nos hicieron llegar una pregunta precisamente pues relacionada. Dice, me enfoco en emprender y dedico mis esfuerzos a que siga adelante mi negocio o primero obtengo experiencia mediante un trabajo. ¿Qué nos recomiendan en este caso? Yoko, ¿tú quieres? ¿Yo voy? Ya, de nuevo, es súper personal, es súper... mi idea, la mía personal, era de ganar experiencia a través de un empleo para un par de meses o años después emprender. Pero estoy 17 años después, no en el mismo empleo, pero en la misma compañía. ¿Por qué? Porque veo que realmente estoy creciendo, estoy aprendiendo, me está gustando lo que hago, estoy a través de los equipos entregando buenos resultados para la compañía, pero también la compañía me da libertad para hacer lo que yo creo que es el correcto en este sector, a través de tratar bien las personas en la categoría de cereales, hacer que los cereales para el desayuno sean siempre más nutritivos y también apostar en algunas cosas y algunos proyectos de mejora del medio ambiente, porque estamos haciendo todo un proyecto para el reciclaje del plástico y esto me llena de orgullo poder hacer todo esto, pero esto soy yo. Entonces, lo que no quiero sesgarles porque hay gente que empieza emprendiendo y que termina a ser empleados, hay gente que empieza en el empleo y se vuelven emprendedores después. Entonces, yo creo que es una elección muy personal. Ahora, de nuevo, la multiplicación de las experiencias con las cuales ustedes se pueden enfrentar a través de amigos, a través de gente que ustedes conocen, le puede ayudar a definir lo que ustedes quieren hacer. Pero no hay buen camino. El buen camino es el camino que ustedes van a tomar porque va a ser su camino. Y a veces pasa a la derecha, pasa a la izquierda, pero claramente hay pros y contras en los dos. Y si ustedes tienen recontra claro lo que quieren emprender, quizás es la mejor etapa es empezar emprendiendo. Si ustedes no lo tienen claro y quieren juntar conocimiento para justamente después emprender, ¿por qué no? Entonces, yo creo que es una elección muy personal y solamente nosotros podemos con Kyoko compartir nuestras experiencias con ustedes, pero esto no significa que son experiencias que se pueden replicar exactamente así, porque cada camino es diferente. Es correcto, muchísimas gracias. Y nos hacen llegar otra pregunta muy interesante. Bueno, mencionan, estoy en ese punto que dices, ya no necesito comprar el papel higiénico, pero ya empiezo a necesitar ayuda. Mucha quizá. Soy emprendedor, psicólogo clínico con especialidad en marketing digital de expertos. ¿Qué consejo puedes darme? A veces me da miedo haber llegado a mi tope de ventas y quiero abrir otras opciones con otras audiencias. ¿Debería trabajar más en la categoría en la que estoy o empezar a dedicar tiempo en otras audiencias? Sí. Primero, pues, entender cuál es tu mercado objetivo, ¿no? O sea, sí, obviamente se tiene ese miedo de, ¿qué tal que ya este es mi límite y ya no voy a poder seguir creciendo, ¿no? Obviamente es la opción de diversificar, ¿no? Pero igual mesuradamente, ¿no? Porque si al final de cuentas estás empezando y no conoces al 100% cuál es tu límite, cuáles son los rangos, cómo está tu mercado objetivo, es cuestión como también de irle metiendo un poquito de diversidad, pero de poco en poco, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? O sea, porque si no estarías arriesgando mucho lo que ya tienes construido actualmente, que igual y pensamos que ya estás en tu límite, pero igual y no, ¿no? Entonces, es ir desarrollando, seguir desarrollando en lo que actualmente estás e ir buscando otras opciones para ir incrementando tu portafolio, la diversidad de lo que estás ofreciendo en los servicios que estás teniendo.
¿no? Pero es básicamente no descuidar lo que ya tienes, seguir trabajando en ello e ir buscando otras posibilidades, otras opciones. No sé si Iván quieres comentar algo más. No, súper de acuerdo contigo, Kyoko. Ahí, para darte un consejo realmente avisado, deberíamos conocerte un poco mejor, conocer tu actividad un poco mejor y todo, pero primero, felicitaciones por haber emprendido. Y si tú dices que percibes que ya estás a tu tope, es que has tenido éxito. Entonces, felicitaciones por esto. Ahora, yo soy mentor de varios emprendedores fuera de Nestlé y pasa mucho esto, especialmente, no sé qué edad tienes, pero especialmente en la gente más joven, de querer emprender y al segundo año, tratar de emprender otra cosa. De nuevo, no hay una respuesta única, pero como lo dice Kyoko, es súper importante que entiendes bien tu mercado para saber si el tope que tú estás mencionando es un tope personal, donde tú dices, no quiero hacer mucho más esto porque ya entendí y me estoy aburriendo, ¿sí? Aburriendo, y entonces quiero emprender en otra cosa, o si realmente estás al tope de la actividad. Mis consejos muchas veces es muy difícil llegar al top. Los topes son muchas veces topes mentales y hay probablemente muchas cosas de tu día a día que puedes delegar si tú quieres, si tú dices, yo puedo tengo una buena actividad, quiero hacer otra cosa, pero ya, entonces identifica dentro de tu día a día lo que es más fácil de delegar, reclutas una persona, pues si lo puedes y si tu actividad te lo permite, y delegas esto para que tú te concentras en realmente en el valor agregado de tu actividad, porque es ahí que puedes hacer la diferencia. Justamente no es como en nuestro ejemplo, cualquier uno puede ir a comprar papel higiénico, pero es media hora perdida. Si tú eres médica, entonces esta parte de tu actividad es la actividad, es donde realmente agregas valor. Entonces, hay muchos caminos de nuevo diferentes, pero si estás a tu tope, pero estás sola o solo, yo creo que unos caminos para pensar es quién puedo reclutar para delegar esta parte de la actividad que es de menor valor agregado y además generas empleo para otros. Entonces es súper positivo y tú te puedes concentrar en las cosas que te hacen la diferencia y que puede ayudar al crecimiento de tu compañía. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por responder. Y pues sí, creo que es esta parte de, como bien lo mencionan, tal vez no dejar de lado el negocio que ya tenemos desarrollado, pero también a lo mejor ir viendo algunas otras alternativas que podamos llegar a tener para hacerlo crecer más o pues para decidir si a lo mejor abrimos otro, enfocarnos en otra área o seguirnos quedando en la misma, ¿no? Nos hacen llegar otra pregunta. Cuando no consigues trabajo y la única opción es emprender, pero te da miedo y no sabes cómo hacerlo o sientes que no tienes la fuerza para ello, ¿cómo hacer realidad el camino de emprender? Si quieres que empiezo, Kyoko. De mi punto de vista, claramente, si no consigues un empleo en lo que te gustaría, claramente existe siempre la opción de emprender. Y de nuevo, la sociedad muchas veces nos vende el emprenderismo como una cosa linda, como el mayor éxito posible, pero la verdad de la verdad es que hay muchos emprendedores, primero, que empiezan súper chiquitito, hay muchos emprendedores que dedican muchos meses, muchos años de su vida al emprendedorismo y que no funciona. Ahí hay una tasa
de éxito que es chica. Y también cuando eres emprendedor, como lo mencionábamos en la respuesta anterior, muchas veces empiezas solo, pero tú necesitas después agregar y empezar a reclutar gente si la cosa te va bien. Entonces, para volver a tu pregunta, hay muchos emprendedorismos que empiezan chiquitito. Te doy el ejemplo que más conozco porque ahorita trabajo en esta empresa, pero en 1866, el fundador de Nestlé empezó chiquitito. Era un farmacéutico y él se había dado cuenta que había muchos muertos, muchos bebés que se murieron porque sus mamás no podían lactar. Y entonces entonces él, de nuevo, con una idea de solucionar un problema grave, dijo, pero debe haber algunas soluciones para las mujeres que no pueden lactar. Entonces él buscó y hizo, yo creo, algo como 150 fórmulas infantiles diferentes hasta que realmente funcione. Él empezó en un pueblito de Suiza. Ahorita es la mayor empresa de alimentos en el mundo, 150 años después. Pero hay mucha gente que empieza chico y si yo creo que mismo cuando murió, si tú le hubieras dicho al señor Henri Nestlé que 150 años después su nombre iba a estar en todos los países del mundo como la primera empresa de alimentos en el mundo, no te iba a creer. Entonces, yo creo que lo más importante es realmente empezar, es realmente empezar a hacer lo que te llena de orgullo, lo que te llena de energía positiva, porque normalmente cuando haces cosas que te gustan, las haces bien. Y esto a todos los niveles en la vida. Si te gusta en los estudios la matemática, normalmente tienes mejores notas en la matemática que en otras materias. Entonces, a buscar lo que te gusta realmente, a buscar lo que te hace feliz, normalmente llegas a maximizar tus chances de éxito. No hay nada garantizado de ninguna manera porque no lo hay en todas las etapas de la vida, pero estás maximizando tus posibilidades de éxito. Entonces yo creo que si nadie te ha dado la oportunidad de trabajar con ellos en un empleo, claramente el emprendedorismo personal en lo que te da las ganas es un camino súper bueno y súper rico para investigar. Hay que comenzar de chiquitito para ver si funciona. No sé si Kyoko tienes otra perspectiva. No, completamente de acuerdo, ¿no? Y justo lo que mencionaba, ¿no? Al final de cuentas tienes que encontrar algo que te apasiona al 100%, ¿no? A pesar de que a lo mejor es un mercado que no está tan desarrollado, igual y no vas a tener muchas ganancias desde un inicio, pero al final es algo que a ti te gusta, ¿no? Me gustaría poner un restaurante, ¿no? Porque a mí me apasiona mucho el cómo se manejan restaurantes, me apasiona mucho la comida, y al final de cuentas, o sea, el área o el mercado de restaurantes, pues hay muchísima diversidad, y más estando en Ciudad de México, hay muchísima diversidad, hay muchísimos restaurantes, hay muchas opciones, ¿no? O sea, pero creo que si es algo que a ti te apasiona y te va a llenar y le vas a echar todas las ganas para poderlo llevar a cabo, creo que podría ser un impulsor al éxito, justo lo que mencionas, Eva, ¿no? O sea, no es garantizado, pero ayuda mucho o aporta mucho al que tú estés metido al 100% y sea algo que tú quieras y que te apasione al 100%. Muchas gracias por sus respuestas. Y nos hacen llegar otra pregunta. Dice, actualmente, ¿qué tan importante es hacer trayectoria en una empresa? Creo que es un punto importante para decidir si emprender o desarrollarse precisamente en una empresa. Ahora nos vamos del otro lado de las empresas. Sí, ahí puedo ayudar también. Yo, como les decía, tengo 17 años en la misma compañía. Entonces, me llega mucho la preguntas por familiares o amigos, de decir,
después de 17 años no quieres hacer otra cosa. Y les digo que no, porque puede ser la misma empresa, he cambiado de función, he cambiado de categoría de productos, he cambiado de país, he cambiado de equipos y cada vez la compañía ha sido capaz de mantener este ánimo que yo tengo de hacer las cosas, de dar resultados, de desarrollar equipos. Y cada vez que yo empiezo a pensar, mira, me podría ir en una otra compañía o podría emprender de mi lado, cada vez me dan un reto, que es un reto súper interesante y que me anima. Entonces, para volver a tu pregunta, trayectorias dentro de las empresas, yo creo simplemente por la estadística que hay mucho menos trayectorias largas en las empresas que en el pasado. Hay muchas empresas, especialmente las grandes, en las cuales entrabas a los 20, 25 años y te jubilabas en estas empresas. Yo creo que el mundo hoy ha cambiado y trayectorias así existen y tenemos gente en Nestlé que tienen 42 años de empleo en Nestlé que se van a jubilar al final del año, pero hay cada vez menos. Y hay cada vez menos porque yo creo que también la gente está buscando realmente un desarrollo personal, un balance entre la vida laboral y la vida personal. Y se abren mucho más opciones y hay un mercado laboral mucho más abierto también. Era mucho más difícil a los 30, a los 40, a los 50 años, un par de décadas atrás, de cambiar porque no había muchas opciones. Hoy hay mucho más intercambios de talentos entre las empresas, hay mucho más intercambio de talentos entre los sectores de la economía, entonces es un mundo lleno de oportunidades y la empresa en la cual empezaste te da satisfacción porque tienes de nuevo un buen jefe, tienes una misión interesante, tienes suficiente autonomía para hacer también lo que te da las ganas dentro de tu puesto y te pagan relativamente bien. ¿Por qué cambiar? Cambiar por cambiar, de mi punto de vista, es una tontería. Yo el día, no sé de qué va a ser el futuro, yo me cambiaré de Nestlé el día que Nestlé no me satisface más. Pero hoy consiguieron retenerme porque siempre me dan tareas interesantes y desafíos y retos importantes. Entonces yo creo que de nuevo no hay una respuesta única ahí, pero claramente hay trayectorias largas dentro de las compañías, se hacen cada vez menos, pero es un camino personal, de nuevo. A veces la compañía te pide salir, a veces tú quieres salir, depende de las circunstancias. Yo no sé tú, y tratando también de explicar entre BMW y Nestlé, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué no te quedaste toda tu trayectoria en BMW? Sí, justo agarrando mi cambio, ¿no? O sea, y lo que les comentaba es, por ejemplo, yo cuando estaba en BMW, lo que yo fui viendo ahí, ¿no? Y específicamente en el área en donde entré, no me llamaba la atención y no me veía mucho tiempo ahí, no me veía haciendo toda mi vida, toda mi trayectoria dentro de esa área. Y justo lo mismo que hice a la hora de escoger la universidad, ¿no? Fui preguntando diferentes áreas, ¿no? Oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu día a día? Y no me llamaba tanto la atención como la carrera que podría generar dentro de ahí, ¿no? Ya que me moví a Nestlé y empecé a ver la diversidad de puestos, la movilidad que tenía la gente, el desarrollo que podía llegar la gente, justo fue lo que más me llamó la atención, ¿no? O sea, como que vi un camino, un plan de carrera un poquito más amplio a como lo podía ver en otra empresa, ¿no? No estoy diciendo que no había en la otra empresa, pero simplemente para mí, para lo que yo quería dedicarme y a la empresa y al giro donde yo quería estar o donde yo me estoy viendo hacia mi futuro, veía más enriquecedor la experiencia que me podría traer Nestlé, ¿no? Y justo también lo que mencionaba Silván. A mí ahorita me pesa, y obviamente no se comparan mis 7 años con los 17 años que tiene Silván, pero a mí me pesa mucho ya el tiempo que llevo en Nestlé, ¿no? O sea, si llego a pensar de, oye, me voy a cambiar de empresa, es dejar atrás los 7 años que ya tengo dentro de Nestlé y empezar de cero, ¿no? Porque quieran o no,
ya conocimos, ya tenemos cierto conocimiento de cómo se manejan ciertos negocios y pues tampoco terminas de aprender cosas, ¿no? Te mueven de puesto o sale alguna situación diferente y nunca terminas de aprender el cómo manejar, el cómo solucionar las cosas, tema de procesos, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante la trayectoria y el tiempo que se lleva dentro de las empresas. Igual mis amigos me dicen, oye, llevas muchísimo tiempo, porque justo lo que mencionaba Silva, ¿no? Ahorita hay muchísimo intercambio y se van con mis amigos, se van cambiando de empresa, duran 1 o 2 años dentro de sus empresas y empiezan de cero, ¿no? Ya sea por este balance de vida personal o igual y es una propuesta económica un poquito más padre, más dinero, ¿no? Pero al final de cuentas no tienen justo de, oye, ya llevo 7 años dentro de la misma empresa y sigo aprendiendo y me sigo desarrollando. Muchísimas gracias. Nos están haciendo comentarios en Facebook con respecto a la pandemia. ¿Cómo lo consideran ustedes este aspecto? La pandemia vino a afectar, obviamente, a todo el sector, ¿no? Tanto a las empresas como a negocios propios. Pero ¿qué tanto puede llegar a afectar precisamente o llegó a afectar esta pandemia a las personas que quieren o deciden emprender un negocio? Actualmente, ¿ya es posible tal vez seguir aperturando estas iniciativas? ¿O es recomendable a lo mejor esperarnos un poco más tiempo? ¿Qué tanto llegó a afectar la pandemia en este sentido? Una interesante pregunta. Y quizás desafortunadamente la última, porque nos queda pocos minutos, pero súper buena pregunta. Yo creo que cada crisis que suceda, y esta fue una gran crisis mundial, viene con sus oportunidades. Entonces, hay muchos sectores de la economía que sufrieron mucho de la pandemia y que saliendo de la pandemia se están reactivando. Hay otros al revés. Yo les puedo contar, por ejemplo, que solo en alimentos hay algunas categorías de Nestlé que se vieron beneficiadas por la pandemia porque la gente se quedaba más en casa. Entonces, a quedarse más en casa, consumían más cosas que se consumen en casa. Y hay otras categorías como un negocio que tenemos que da ingredientes a los restaurantes, a los hoteles que sufrieron mucho, pero al salir de la pandemia se están reactivando mucho. Entonces, en las crisis vienen muchos cambios y muchas veces aceleran los cambios que ya iban a suceder. Entonces, en nuestro caso, todos estábamos trabajando desde las oficinas, ahorita estamos trabajando en modo híbrido, donde la gran mayoría de la gente se queda en casa, algunos vienen a la oficina, bueno, nos organizamos así. Y para la parte de emprendedorismo, yo creo que hay que ver justamente cuáles son los sectores, las actividades donde hay bastante potencial. El e-commerce explotó con la pandemia y también los hábitos de la gente, hábitos que tú desarrollas durante la pandemia, como por ejemplo comprar online o comer más en casa o trabajar desde la casa, son cosas que cambian tu manera de comprar, tu manera de consumir, y ahí aparecen algunas oportunidades. Entonces, yo creo que, de nuevo, con cada crisis vienen cosas malas y cosas buenas. Enfocándose en las oportunidades, pueden elegir algunos sectores o algunas actividades que pueden ser buenos emprendedores. ¿Sí? Quizás una última cosa, como nos queda un minuto, si ustedes están de acuerdo, si pueden todos poner la cámara y así nosotros le tomamos una foto de la pantalla con todos que se unieron a la charla. Pero sí, que nuestras dos trayectorias les han ayudado un poco en su camino personal, y muchísimas gracias por la invitación. No sé si quieren prender las cámaras.